Bueno, Enrique, muchas gracias A la orden. por este espacio. Bienvenido a Follow the Lead. Follow the Lead es un podcast que busca inspirar y ayudar a emprendedores a que puedan entender más acerca de temas de liderazgo, de negocios, de marketing, ¿verdad? Aquellas estrategias que se necesitan implementar en el día a día. Quisiéramos empezar preguntándote un poco quién es Enrique Font y de qué manera empezaste en el negocio en el que estás hoy. Bueno, gracias ahí. Un gusto es compartir el espacio con vos. Yo me gradué del Liceo Javier Ujú. y posterior a eso me fui a estudiar ingeniería en alimentos al TEC de Monterrey. Regresando trabajé en Banco 1 y de Banco 1 me retiro que mi padre tenía deficiencia renal. Iba a tener ahí un periodo complicado, entonces decidí ir a apoyar a mi padre a un negocio familiar. En ese momento se le maquilaba alimento a una empresa y éramos como 32 colaboradores probablemente, y era alimento para animales, alimento balanceado. Y los distribuidores del alimento se quejaban que no tenían pollito de un día, entonces no podían vender más alimento, y tal vez buscando cómo maquilar más alimento, empezamos a importar huevo fértil y a producir pollito bebé. Entonces ahí empezamos a meternos en el negocio avícola, Uh-huh. vendiendo pollito bebé. Luego una corporación compró a la empresa que se le maquilaba alimento y vimos que no iban a continuar con el contrato de maquila, así que decidimos meternos a pollo. Eso fue el año 2003. Uh-huh. Hicimos también una alianza con un primo que estaba en el negocio y se montó una incubadora. Entonces empezamos a producir pollito bebé. Antes había conseguido donde me maquilaran la incubación, y así empezamos con la incubadora, luego con granjas de engorde en pie. En el 2007 pusimos reproductoras, en el 2013 la planta de procesamiento avícola, y hoy por hoy, digamos, ese negocio es una integración avícola. Tenemos alrededor de 1.500 colaboradores en la costa. Y bueno, ha sido un caminar largo, ¿verdad? Pero Claro. uno voltea a ver, ya son 25 años con aciertos y con desaciertos, con riesgos. Y Sí, yo siempre he dicho que todos los negocios nacen en un garage, ¿verdad? sí, sí. Y al final del día, o la mayoría, a menos que se adquieran, y todos tienen sus retos, ¿verdad? Y uno de los entendimientos más grandes, y porque hemos participado, digamos, a nivel gremial, te diría yo, uno es el entendimiento que las pequeñas y medianas empresas necesitan acceso no solo a tecnología, sino a entendimientos. Y desde el lado gremial hemos estado tratando de empujar un poco a políticas públicas que traten de poder dar posibilidades y acompañamiento a las empresas a formalizarse. Claro. Porque cuando te digo que nacen en un garage, es que efectivamente, pues Sí. probablemente uno empieza con la chequera personal. Sí. Y digamos, las primeras importaciones, no creas que todo estaba con la empresa, con la SA constituido, sino probablemente a título personal se hicieron algunas importaciones y ventas, Sí. ¿verdad? Y entonces, poco a poco uno tiene que ir entendiendo que se tiene que ir formalizando para ir teniendo accesos y ahí Así se es. profesionaliza. Sí, y bueno, la verdad es que pasar de 32 colaboradores a 1.500 es impresionante, es un sueño creo que muchos emprendedores hemos tenido, ¿verdad? Normalmente cuando uno empieza su empresa y tiene esa etapa de que empieza a soñar con ella, pues lo normal es que piense uno que va a tener mucha gente trabajando, ¿verdad? Porque es parte de la satisfacción decir, bueno, hemos crecido con toda esta gente. Es un motor. Sí. Es el motor que a veces lo mueve a uno, ¿verdad? Es decir, cómo va creciendo a nivel de más colaboradores y dar más oportunidades a más gente, ¿verdad? Sí. Vemos que esos motores a nosotros nos llevó luego en el 2014 salir a Nicaragua, luego a Costa Rica, luego a El Salvador, que eso digamos esa parte de la operación de la costa, ¿verdad? Sí, y es que al final es donde se requiere el liderazgo, ¿verdad? Dentro de un negocio. Pero dejando un pequeño aprendizaje. Mira, todos los emprendedores nos vemos en la necesidad de poder pasar por esto que le llaman el Valle de la Muerte, ¿verdad? La realidad es que si uno estudia
el ciclo de emprendimiento. Nadie se salta al Valle de la Muerte, no importa qué tan grande, qué tan pequeño haya sido el emprendimiento, cuánta experiencia, de hecho, porque incluso un emprendedor experimentado de todos modos pasa por esa etapa, porque es una etapa financiera donde estás creciendo y tenés menos recursos de los que necesitas. Yo siempre he dicho que lo difícil en Guatemala es que en vez de que dure 3 años, por ejemplo, que es más o menos el promedio en Estados Unidos y en algunos otros países, aquí el Valle de la Muerte en Guatemala es más o menos de 10 años, ¿verdad? Más o menos la mayoría de los emprendedores que he podido conocer, ya a los 10 años es como que ya tenés más oxígeno y sentís pues que ya la empresa, digamos, de cierta manera puede ir caminando. En tu experiencia, ¿cuál fue el Valle de la Muerte que ustedes llevaron, digamos, en estos ya 25 años? ¿En qué punto crees que fue lo más difícil, donde realmente la expectativa de crecimiento y las finanzas no pegaban y había que quebrarse la cabeza, y de qué manera lograste sobrepasar ese valle? Yo te diría que y no es de que ya se haya terminado el valle, porque depende de qué negocio estés hablando y de la madurez de ese negocio. Así es. Aparte de ese emprendimiento, hicimos otros en el 2003 con restaurantes y ¿verdad? Ha sido todo un proceso y otros giros de negocios. Entonces, más tiene que ver con la madurez del negocio que con el tiempo, diría yo, ¿verdad? Porque hoy por hoy, con toda la experiencia y que vamos a otros países, estamos sufriendo esos mismos tropiezos de acceso a capital o de acceso a buen talento, donde el mismo negocio pueda pagar ese buen talento, porque la mayoría de gente te dice, no, pues que hay que contratar buena gente. Sí, claro. Y claro, pero no todos los perfiles funcionan en todas las empresas y repito, en la madurez que tiene la empresa. Entonces, hay buenos ejecutivos que saben navegar en empresas que tienen 1,500 empleados, que probablemente tengan tropiezos en empresas que tengan 10 empleados. Sí. ¿Y por qué? Porque ya tienen estructuras y ya tienen otras fuentes de ayuda que no tienen en esas empresas que tienen 10 empleados. Sí. O quizás esos en una de 1,500 a una de 10,000 sea un tema distinto. Entonces creo que sí tiene que ver la madurez del negocio y en qué etapa va, en el sentimiento del área de la muerte que le llamas, pero yo creo que son diferentes fases. Una es un tema financiero y luego es un tema de talento y de cómo descargas toda tu energía o cómo puedes delegar esa energía y compartirla con otros miembros del equipo. Y por eso yo creo que las empresas toma tiempo construirlas. Sí. No se volvieron grandes en 2 años, sino poco a poco el talento fue desarrollándose junto con el negocio, y el compromiso y el acompañamiento con el equipo es importante. Sí. Y de hecho también el acceso a los mercados, ¿verdad? O sea, al final vas generando una reputación de ese negocio. Pero puntualmente, ¿alguna anécdota que tengas, digamos, de algunas veces, pues de alguna de las veces que has pasado por el Valle de la Muerte? Es que fueron varias. O sea, que realmente te ha dejado así una enseñanza muy fuerte. En algún momento y de las primeras importaciones que hicimos, no de huevo verde, sino de pollito vivo desde Estados Unidos, fue porque había una tremenda escasez y necesidad y se dio la oportunidad de traer el pollito vivo a Guatemala. Entonces se trajeron 30,000 pollitos y meterlos en un camión que no era apto, tenerlos que descargar porque el Vista estaba almorzando y no salió el camión a tiempo. Sí. Ya se estaba ahogando prácticamente el embarque de pollitos. Era todo el capital que se tenía porque había que prepagarlo en Estados Unidos para que lo liberaran. Y conseguir un parqueo en la capital con techo para bajar los 30,000 pollitos y ver que se habían muerto, que no darle casi que con los platos de personal agua para que tomara, digamos, frustrante. Sí. Digamos, ese embarque vino no recuerdo si eran como a las 4 de la mañana, paramos sacándolo como a la 1 de la tarde del aeropuerto. Y paramos de entregar el último pollito como a las 4 de la mañana. Y perdimos más del 60%, 70% del embarque. Entonces es frustrante, pues, pero son varias anécdotas, no son más aves vivas o animales vivos que dependen no solo del factor humano, sino también de temas de bioseguridad y otros factores externos.
Pero yo creo que cada negocio tiene Sí. sus facetas y, y áreas de oportunidad siempre, ¿verdad? Y lo que sí me recuerdo es que nunca, nunca fue un motor el decir cuando esté de tal tamaño vamos a salir adelante, sino creo que fue un acompañamiento de cada año lo que se iba logrando era satisfactorio. Ujú. Y nunca fue un anhelo de decir, si no estoy ahí, no estamos bien, sino ir viendo la construcción paso a paso de cada una de las facetas del negocio era motivante. Sí, sí. Y de hecho, me imagino que, por ejemplo, la anécdota que comentas de los 30,000 poitos en la aduana, ¿verdad? Sin poder salir, también ha sido parte de lo que te ha motivado a poder tener liderazgo gremial y estar involucrado en políticas públicas, o sea, darse cuenta Pues no políticas de, públicas, pero tratar de influir sí, en las decisiones. darse cuenta, ¿verdad? O sea, esas dificultades que tenemos. Realmente Guatemala es uno de los países más burocráticos de la región y, y es algo que ralentiza Pues es tanto frustrante, ¿no? los Pues, o negocios. sea, ver que en Guatemala hay alrededor de 5,000 trámites que necesitan interacción con el Estado. Sí, Eso es arriba de Venezuela. O sea, sí es frustrante a nivel empresarial ver que hay tanta burocracia y que eso realmente no libera los procesos para que sea sencillo hacer negocios, ¿verdad? Y eso estoy hablando de tramitologías que algunas son muy sencillas y que se podrían eliminar digitalizando ciertos procesos que ves que no sucede, ¿verdad? Y sí, parte de, digamos, de las frustraciones que fuimos viviendo ha sido parte importante de la decisión de participar a nivel de gremial y poder incidir o tratar de dar ideas, hacer las cosas distintas, a cambiar los modelos, porque si seguimos haciendo lo mismo, es difícil pensar que vamos a lograr cosas distintas. sí. No, y además el mundo está avanzando, ¿verdad? O sea, no solo nosotros seguimos en lo mismo, sino que el mundo en general ha avanzado y todavía nos vemos más atrasados. Yo te diría que no es solo a nivel estatal, o sea, a Ujú. nivel también privado, digamos, a nivel del sector privado, eh, ver alrededor del 70% de la economía en Guatemala que es informal, te diría que es un gran reto. Es un gran reto de país, no solo del Estado, sino también de la misma iniciativa privada, ver cómo se logra hacer que esa economía informal se formalice. Porque creo que todos debemos de colaborar en un desarrollo. No somos una sociedad aislada Ujú. y dividida, sino somos una misma sociedad. Y para que eso suceda, todos tenemos que contribuir bajo un mismo fin.